Y saliendo un poco del tema de la educación, has escrito un montón de libros que también, pues, algunos son educativos, todos tienen que ver, pues, el liberalismo económico, aunque distintos ángulos. Es verdad que al ser economista, pues la parte que más trato y que más desarrollo es la parte del liberalismo económico, pero el liberalismo al final es una defensa integral de la libertad de la persona en todos los ámbitos, no solo en el económico, y por tanto también la defensa de libertades no económicas está muy presente en mi obra. Sí. ¿Y en ese caso sería un liberalismo político, por así decirlo, o social? Sí, social, civil, político, depende. Cada una de estas palabras tiene sus matices y puede ser problemático, ¿no? Pero sí, básicamente, pues que la persona pueda desarrollar su proyecto de vida siendo respetada por el resto, y el proyecto de vida puede ser cualquiera. Cualquiera siempre que no genere daño sobre terceros, porque si generas daño sobre terceros no estás respetando el proyecto de vida de terceros. Claro. Ya no hablamos de libertad. Claro. Y de todos tus libros, ¿cuál dirías que es tu obra maestra? Bueno, la obra de la que estoy más orgulloso, la que más he trabajado, a la que más tiempo he dedicado y que creo que tiene un mejor acabado, que es más sistemática, más exhaustiva, aunque no es la obra que recomendaría para iniciarse ni mucho menos en el liberalismo, es mi último libro llamado Anti-Marx, una crítica a la economía política marxista. Es un libro en 2 tomos. En el primer tomo simplemente describo el pensamiento de Marx de la forma más completa y, de nuevo, exhaustiva posible. Y el segundo tomo ya es una crítica sistemática al mismo. Estamos hablando entre los 2 tomos de más de 1800 páginas, por tanto no es una obra ligera para iniciarse, ¿no? Ni en la economía ni en el liberalismo. El libro, que creo que de los que he escrito que es el mejor para iniciarse en el pensamiento liberal, que es bastante ligero, no frívolo y no tampoco simplista, pero sí de fácil lectura y fácil comprensión, es el anterior que publiqué con Deusto, que es Liberalismo, los 10 principios básicos del orden político liberal. Si uno quiere penetrar en el pensamiento liberal, tanto económico como no económico, a través de mi obra, claro, luego puede haber la obra de otros pensadores que sea útil para ello, pero si uno tiene curiosidad por adentrarse en el liberalismo a través de lo que yo haya escrito, ese sería el libro con el que empezar. ¿Y qué tal el negocio de los libros? No, el negocio de los libros es una ruina total. Quiero decir, yo no recomendaría a nadie que escriba ensayo, el mundo de la novela no lo conozco, pero que escriba ensayo si su motivación para escribir ensayo es crematística. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Es una de las actividades más menos rentables o más ruinosas, si lo queremos. Peor pagadas por hora, ¿no? Peor pagadas por hora, sin duda alguna, que uno pueda realizar. Aún así, claro, yo no escribo libros para eso. Yo escribo libros por varias razones, ¿no? Una es divulgativa, pero otra también es para investigar, ¿no? Yo escribo muchas veces libros, no todos, por ejemplo, el liberalismo, los 10 principios básicos del orden político liberal, claramente es un libro divulgativo, no investigué nada que no supiera ya. Pero muchos libros que escribo son libros en los que intento investigar y desarrollar mi propio pensamiento. Es decir, escribo sobre cosas no de las que sé, sino de las que no sé y quiero aprender. Y en el proceso de escritura del libro, y de escritura y reescritura y reescritura, porque vamos, la de veces que he reescrito el Anti-Marx no os lo podéis imaginar, en ese proceso vas aprendiendo, vas sistematizando ideas, te fuerzas a leer textos que a lo mejor no leerías de por sí, precisamente porque conforme estás escribiendo ves que te falta por entender algo que no eras consciente, que no entendías, y entonces investigas específicamente ese algo y buscas obras, libros, papers o simplemente escritos en internet que profundicen sobre ese algo, y a través de investigar ese punto que te faltaba, a lo mejor se te abren otras vías de estudio que no habías contemplado y la cosa empieza... Claro, yo cuando empecé Anti-Marx nunca lo planteé como un proyecto de 1800 páginas. Digo, bueno, pues quizá 500, 600, ya me parecía mucho. Pero conforme vas leyendo toda la obra de Marx y de los pensadores que han reflexionado positiva y críticamente sobre Marx, pues se te van abriendo muchos horizontes que tienes que tratar, que tienes que también incluir, y claro, el libro va creciendo y creciendo y creciendo hasta que fue lo que fue. Claro, tú básicamente como que te interesa un tema y dices, mira, voy a investigar y además hago un libro. Claro, porque además primero que a mí me costaría mucho
A lo mejor otras personas es distinto, pero a mí me costaría mucho investigar sin escribir. Yo conforme voy consolidando conocimiento necesito plasmarlo por escrito y sistematizarlo por escrito, porque al escribir es cuando demuestro, y creo que a otra gente también le sucede, pero bueno, cuando demuestro, o sea, si yo soy capaz de escribirlo y de argumentarlo por escrito en un texto largo, me doy cuenta de que al menos aparentemente lo he entendido y he encajado las piezas. Que luego puedes cometer errores. Por el hecho de que esté escrito no significa que no haya errores, pero desde luego si no eres capaz de escribirlo, no lo estás entendiendo. Seguro. Es condición necesaria, no suficiente, pero sí necesaria. Y luego, claro, al dejarlo escrito, yo ahora puedo haber cosas de mi investigación de Marx que se me hayan olvidado, porque claro, 1800 páginas, si no lo estás releyendo continuamente, pues se te olvidan cosas. Pero precisamente porque ya está escrito, si quiero reaprender algo que ya aprendí, solo tengo que ir al libro, releerlo, con su bibliografía además adjunta y referenciada, y ya lo refresco muy rápidamente. Y estos libros, al igual de muchos de los mensajes que dan, son controversiales, ¿no? Y esto genera críticas. ¿Cómo has gestionado todo esto, las críticas y tal? Bueno, a ver, yo distinguiría entre críticas honestas y críticas deshonestas, y también distinguiría entre críticas a la obra y críticas a la persona. ¿Vale? Entonces, las críticas honestas a la obra creo que es lo mejor que puede recibir un escritor, porque si uno se lee tu libro y le interesa lo suficiente como para construir una argumentación crítica opuesta a lo que piensas, es que pues le ha motivado que ha hecho el esfuerzo, se lo ha leído y le ha motivado lo suficiente como para argumentarlo. Luego, las críticas deshonestas a la obra, que es otra categoría de críticas, pues no me gustan. No me gustan porque de alguna manera minusvaloran el esfuerzo que has hecho. A mí que uno diga, no has entendido a Marx, claro, si lo dices después de haberte leído el libro y de llegar honestamente a la conclusión de que no he entendido a Marx, me parece fantástico que lo digas, pero si tu objetivo es desprestigiar el libro porque no te gusta que alguien critique a Marx y sin habértelo leído dices no has entendido a Marx, que es algo muy, muy común, porque claro, un marxista, ¿cuál es la forma más fácil que tiene de confrontar tu libro? Diciendo, no, esto no tiene ningún sentido porque no has entendido a Marx y por tanto estás criticando algo que no es... Vale. Pero si tú no has leído el libro, no sabes si lo he entendido o no. Y entonces es una crítica deshonesta que sí me molesta, en el sentido de, oye, yo aquí le he dedicado mucho tiempo, si yo hubiese hecho lo mismo con Marx, pues podría haberme inventado a Marx y haber criticado un muñeco de paja. Yo no lo he hecho, pues no me trates mal o no trates mal así a mi obra, porque creo que no lo merece. Puede merecer muchas críticas, pero no la distorsión y la deshonestidad. Y luego las críticas a la persona, de nuevo, si son críticas honestas, que critiquen algún rasgo personal tuyo, que, pues no sé, oye, respondes a demasiada gente en Twitter y pierdes mucho tiempo con eso. Pues, y sería mejor que aprovechases ese tiempo en otras cosas. Vale, te lo acepto y tienes razón y gracias por decirlo. O cualquier otra cuestión, o deberías hacer más de esto y menos de lo otro. Vale, perfecto, tampoco tengo ningún problema con ello. Pero quizá lo que más me llegue, y bueno, hasta cierto punto termina siendo cansino, pero también te inmunizas, son las críticas deshonestas a la persona, que es vamos a intentar destruirte, desprestigiarte, echarte por los suelos, precisamente porque nos incomoda algunos de los mensajes que lanzas, y en lugar de criticar esos mensajes que no nos gustan, criticamos al mensajero o matamos al mensajero para que los mensajes nunca terminen llegando. Esas críticas, ya digo, pues hay que saber gestionarlas, porque sobre todo cuando tienes mucha presencia en redes sociales, pues te terminan inundando por todos los medios, especialmente Twitter, que es la red social más tóxica, pero bueno, no solo Twitter. Y al final, bueno, depende del carácter. Supongo que habrá gente que ese torrente de críticas deshonestas contra la persona le terminen pues como aislando de las redes sociales, se termine yendo. En mi caso, pues hasta cierto punto te inmunizas y les dejas de dar importancia. Pero eso también es peligroso, porque puede haber críticas honestas a la persona que inconscientemente metas en el saco de las deshonestas. Y es una pena, porque si tú dices, bueno, pues todas estas críticas que van contra mí son todas tramposas y por tanto no voy a considerar ninguna. Bueno, pues que a lo mejor
entre las que son tramposas, que son la mayoría, porque esa es la dinámica de las redes sociales, hay algunas que son buenas y que no estás considerando por descartarlas todas a la vez, claro.